Una directora ejecutiva multimillonaria se puso de pie frente a 300 de las personas más ricas y poderosas de todo el estado y juró en voz alta, con una convicción que heló la sangre de los presentes, que solo se casaría con el hombre que su pequeño hijo eligiera. Durante 18 meses enteros, aquel juramento se consideró una absoluta imposibilidad, y ese era precisamente el objetivo de haberlo pronunciado frente a tanta gente influyente. Su hijo no había articulado una sola oración completa, ni siquiera una palabra suelta, a ningún otro ser vivo en más de 1 año y medio. Todo el mundo, desde familiares hasta especialistas, intentaba hablar con él, pero el niño se mantenía envuelto en un silencio de piedra. Simplemente no iba a elegir a nadie, porque en su mente y en su corazón destrozado no podía hacerlo. Aquella promesa pública era una puerta herméticamente cerrada, y todos en la vida de esa mujer entendían perfectamente que la cerradura estaba sellada, siendo esa la razón exacta por la que ella había lanzado el desafío. Entonces, lo impensable ocurrió frente a los ojos atónitos de la élite de la ciudad. Aquel niño silencioso de 6 años bajó del escenario por su propia cuenta con pasos lentos pero decididos. Caminó directamente a través de un inmenso salón de baile, repleto de millonarios enfundados en sus trajes de miles de dólares, pasando de largo junto a cada hombre poderoso, refinado y perfectamente elegible en toda esa inmensa habitación. Cruzó todo el lugar, hasta llegar al fondo, justo donde se encontraban las puertas de servicio y donde el personal de apoyo aguardaba en las sombras. Levantó su pequeña mirada, alzó su brazo y tomó mi mano, la mano curtida del chofer del autobús escolar. Fui el único hombre en todo ese salón resplandeciente al que ninguna persona importante le había dirigido siquiera una mirada de reojo en toda la noche. Y 300 de las personas más poderosas del estado se giraron lentamente casi al unísono para clavar sus ojos en mí. Lo que hice en los 30 segundos que siguieron a ese momento fue la única cosa que nadie en ese lujoso salón de baile vio venir, y mucho menos la madre de aquel pequeño. Pero para comprender por qué un niño atravesó todo un mar de riqueza y poder solo para encontrarme, primero hay que entender la anatomía de un chico sumido en el silencio, el peso de una silla vacía en la mesa de su cocina y aproximadamente 18 meses de mañanas completamente ordinarias en el escalón de un autobús escolar. Mi nombre es Tomás Márquez, tengo 39 años de edad y me gano la vida manejando un camión escolar en la zona metropolitana de Monterrey. Cubro la Ruta 12 todas y cada una de las mañanas y todas y cada una de las tardes. Son los mismos 40 y tantos niños, las mismas paradas, las mismas calles pavimentadas y polvorientas, llueva, truene, o haga un calor infernal durante los últimos 6 años consecutivos. No es un trabajo con el que ningún niño crezca soñando, y con toda certeza, no es el tipo de empleo que te consigue una segunda mirada en una fiesta elegante, llena de donantes y filántropos de la alta sociedad. Pero les voy a decir una verdad innegable, que me tomó un buen tiempo comprender por mí mismo en este oficio. Un chofer de autobús escolar ve absolutamente todo. Eres el primer adulto en el que esos niños fijan la mirada cada mañana, que no es su propio padre o madre, y eres el último adulto que ven cada tarde antes de volver a cruzar las puertas de sus propias casas. Y después de un tiempo de observar, aprendes a leer el día entero de un niño directamente en su rostro, en el medio segundo que les toma subir los 3 escalones de tu camión. Ves con claridad a los que son amados profundamente, y que Dios te ampare. Ves también a los que no lo son. Ves las mañanas buenas llenas de sonrisas manchadas de mermelada, y ves las mañanas malas marcadas por el cansancio. Ves qué niño no desayunó, qué niño no pudo pegar el ojo en toda la noche, y qué niño está cargando sobre sus hombros algo que ningún pequeño de 6 años
debería tener que soportar. 40 niños, 2 veces al día. Durante 6 años consecutivos te dan una perspectiva única del mundo. Ves absolutamente todo si tan solo te tomas la molestia de mirar con atención. Y el detalle crucial aquí, la verdadera esencia de todo, es que la mayoría de la gente jamás se toma la molestia de mirar. Eso justo ahí es toda la historia en realidad. Todo lo demás son simples detalles que adornan la trama. Soy un padre soltero, y la luz de mis ojos es mi hija. Mi niña se llama Lucía, tiene 7 años de edad, y ella es la única y absoluta razón por la que acepté una ruta de autobús escolar en primer lugar. Los horarios de mi trabajo se alinean exactamente con los de su escuela, así que siempre estoy en casa cuando ella está en casa, y nunca me he perdido una sola de sus obras de teatro escolar, ni un mal sueño a medianoche, ni una rodilla raspada jugando en el parque. La madre de Lucía y yo nos separamos cuando la niña era muy pequeña. Fue una separación del tipo amistoso, de esas raras ocasiones en las que no hay un villano en la historia, solo 2 personas que tomaron rumbos distintos. Su mamá es una mujer genuinamente buena, que ahora vive a un par de horas de distancia de nosotros en otro municipio. Lucía divide su tiempo entre los dos viajando de un hogar a otro con su pequeña mochila. Y les puedo decir con todo mi corazón, con una certeza que me cala hasta los huesos, que las semanas que tengo a mi niña conmigo son las mejores semanas que existen en esta tierra. Así que ese soy yo en un solo respiro, un hombre que maneja un camión amarillo específicamente para poder estar presente para su propia hija, que observa a los hijos de otras 40 personas 2 veces al día, y que hizo las paces hace mucho tiempo con el hecho de ser completamente invisible para cualquiera cuyo cheque de pago tenga más ceros que el suyo. Una vida tranquila, predecible y humilde, hasta que un buen día la rutina se rompió por completo. Y entonces, hace aproximadamente 1 año y medio apareció Santiago. Santiago Flores fue añadido a mi ruta en un lunes gris y ordinario, un niño de apenas 6 años de edad, y era sin ninguna competencia en absoluto, el niño más silencioso que jamás había subido a mi camión en todos mis años de servicio. Y quiero ser muy claro con esto, porque es un detalle que importa muchísimo. No era un silencio de timidez, de esos, donde el niño se esconde detrás de su mochila. Tampoco era un silencio de buena educación o de disciplina estricta. Era algo completamente distinto y abrumador. Era un silencio pesado, un silencio que se sentaba encima de ese pequeño como si fuera un abrigo de invierno de lana gruesa 3 tallas más grande que él, asfixiándolo lentamente. Ese silencio era un peso que parecía estar cargando a la fuerza, en lugar de algo que él estuviera eligiendo por voluntad propia. Subía los escalones de mi autobús cada mañana, sin emitir un solo sonido, ni un suspiro, ni un murmullo, y se dirigía directamente al mismo asiento en la tercera fila de la derecha, pegado firmemente contra la ventanilla. Y se quedaba ahí, simplemente mirando a través de ese cristal durante todo el trayecto hacia la escuela. Cada viaje, todos y cada uno de los días, sin excepción. Su mirada perdida daba la impresión de que estaba observando pasar las calles, esperando ver aparecer algo que en el fondo de su pequeño corazón ya sabía que nunca iba a llegar. Aprendí su historia de la misma manera en que los choferes de autobús siempre terminan enterándose de estas cosas dolorosas de lado y en pequeños fragmentos dispersos. Un poco de los chismes compasivos de los otros padres en las paradas, otro poco de los comentarios en voz baja de las asistentes en los pasillos de la escuela. El padre de Santiago había fallecido. Fue repentino un accidente de tránsito devastador cuando Santiago tenía unos 4 años y medio de edad. Y Santiago, quien según todos los relatos había sido un verdadero parlanchín antes de ese trágico día, un niño brillante, ruidoso y divertido, como un pequeño petardo lleno de energía, simplemente
se había apagado después de la tragedia. Se cerró por completo, como una puerta a la que le echan llave por dentro. Dejó de hablar casi en su totalidad con casi todo el mundo que lo rodeaba. Llegué a comprender que los médicos y especialistas de renombre tenían un nombre clínico y frío para lo que le pasaba. Lo llamaban mutismo selectivo, provocado por el severo trauma de la pérdida de una figura paterna. Pero voy a ser muy honesto con ustedes en este punto. Las palabras clínicas y elegantes como esas no te dicen ni una sola verdad sobre la desgarradora realidad de un niño de 6 años mirando a través de la ventanilla de un camión durante 1 año y medio consecutivo, con los ojos vacíos. Su madre, según pude deducir de los susurros en la acera, era alguien muy importante en San Pedro, alguien con una cantidad verdaderamente enorme de dinero y recursos a su disposición. Y ella tenía a cada especialista terapeuta y experto en duelo infantil que el dinero pudiera comprar trabajando en su silencioso hijo prácticamente las 24 horas del día. Y ni una sola pizca de todo ese esfuerzo y dinero estaba funcionando. Santiago simplemente seguía mirando hacia afuera por esa misma ventanilla inquebrantable en su dolor. Ahora bien, aquí está el meollo del asunto. Y es honestamente la única cosa en toda esta historia que realmente importa. Así que necesito que me escuchen con atención. Yo no intenté arreglar a Santiago. Jamás lo intenté. Todos los demás en la vida de ese pequeño niño estaban volcados en intentar arreglarlo como si fuera un juguete descompuesto. Los terapeutas con sus juegos, los tutores privados, los especialistas médicos y, por supuesto, su aterrorizada y desesperada madre. Cada uno de ellos se acercaba a ese niño con esa energía ansiosa, controladora y asfixiante típica de los adultos, transmitiendo un constante por favor, mi amor, solo ponte bien, solo di algo, solo háblanos, nos estás asustando». Y un niño siente eso. Un niño siente esa presión en sus propios huesos, en su respiración. Un niño siente en cada minuto que está despierto que él es un problema andante, que los adultos a su alrededor están desesperados por resolver a toda costa. Así que yo simplemente no hice eso. Ni una sola vez en todos esos meses hice eso. En lugar de presionar, yo solo lo veía. Cada mañana sin falta, cuando Santiago subía los escalones de goma negra de mi camión, yo le decía: «Buenos días, Santiago, qué gusto verte». Y eso era todo, absolutamente todo. No le decía: «¿Cómo te sientes hoy, amiguito?». No le preguntaba: «¿Vas a platicar conmigo hoy, campeón?». Ni una sola frase que requiriera que él produjera una respuesta o que ejecutara una actuación de recuperación emocional para dejarme tranquilo. Solo le ofrecía un «Te veo, existes, eres importante para mí, pasa y busca tu lugar». Y cada tarde, cuando el sol empezaba a bajar y él volvía a subir para regresar a su gran casa, yo le decía: «Ahí está, sube a bordo, compañero». Y esa era la totalidad de nuestra interacción verbal. Eso es genuinamente todo lo que hice durante 1 año y medio entero. Simplemente traté a ese pequeño niño silencioso exactamente como si fuera un niño normal y corriente, porque en esencia él era un niño normal, que tenía la mala suerte de estar cargando con una tristeza que era demasiado pesada para su corta edad. Y la última cosa en este mundo que él necesitaba era otro adulto ansioso convirtiendo su corazón roto en un proyecto de ciencias. Y de esa semilla de normalidad empezaron a crecer pequeñas cosas lentamente, de la misma manera en que siempre crecen las cosas que son reales y duraderas. Comencé a notar con cuidado lo que Santiago notaba a través de su ventanilla. Y la única cosa que lo hacía animarse, aunque fuera apenas una fracción, 1 milímetro todos los días, era un jardín en particular sobre la calle Madero. En ese patio delantero vivía un perro cobrador dorado, grande, torpe y feliz, que venía galopando a toda velocidad hacia la cerca de Herrería para ver pasar el enorme camión amarillo. Así que, sin hacer alarde de nada,
comencé a bajar la velocidad un poco al llegar a ese tramo. Todos los días, justo al acercarme a ese jardín, en la calle Madero, soltaba el acelerador y dejaba que el autobús rodara muy despacio para que Santiago pudiera echarle un buen y largo vistazo a ese perro dorado. Nunca dije una sola palabra al respecto. Nunca lo convertí en un evento ni lo señalé con el dedo. Simplemente bajaba la velocidad y dejaba que el tiempo se detuviera unos segundos para él. Y entonces, un día después de varios meses de esta rutina silenciosa, mientras bajaba del camión, Santiago se detuvo en seco en el último escalón. Se dio la vuelta, señaló hacia atrás en dirección al patio del perro y me miró directamente a los ojos. No articuló ni una sola palabra, pero me miró a la cara, y en esa mirada habitaba una pregunta completa, nítida y rotunda. ¿Tú también lo ves? Bajas la velocidad a propósito por mí. Y yo simplemente le respondí con la mayor naturalidad del mundo. Sí, es un buen perro, ¿verdad? Yo también lo busco todos los días, igual que tú. Y Santiago asintió. Fue un asentimiento pequeño, único y solemne. Y esa, justo ahí, fue la primera vez que ese pequeño niño y yo verdaderamente conversamos el uno con el otro. Y ni una sola palabra fue pronunciada en voz alta entre nosotros. Fue una comunión de entendimiento puro. Y exactamente de esa manera fluyeron las cosas a partir de entonces. Pasaron meses y meses de lo mismo. Fue la construcción más pequeña, más lenta y más paciente del mundo, entre un niño en pleno duelo y el chofer del autobús que bajaba la velocidad para que él viera a su perro. Empezó a guardarme un pequeño saludo con la mano desde la puerta de su casa por las mañanas. Una vez me hizo un dibujo usando crayones de cera, un autobús escolar amarillo brillante y un perro marrón parados uno al lado del otro. Me lo entregó doblado en un cuadrado minúsculo y perfecto, y luego miró hacia otro lado por la ventanilla, mientras yo lo desdoblaba, como si no pudiera soportar la vulnerabilidad de verme reaccionar ante su regalo. Esa misma tarde, pegué el dibujo en el parasol de mi asiento con un trozo de cinta adhesiva, y quiero que sepan que sigue pegado en ese mismo lugar, hasta el día de hoy, descolorido por el sol, pero intacto. Él nunca decía mucho en voz alta, no durante muchísimo tiempo, pero en algún rincón de esos 18 meses, en un camión escolar de entre todos los lugares posibles en el mundo, ese niño afligido decidió en silencio que yo era un lugar seguro, que yo le pertenecía de alguna forma. Admito que no lo comprendí del todo en ese momento. Solo sabía que había llegado a querer a ese niño callado de la tercera fila mucho más de lo que podía explicar con palabras, y que la mejor parte de toda mi mañana se había convertido en saludar a Santiago y recibir ese pequeño y solemne asentimiento a cambio. Quiero dejar clara una cosa más porque tiene mucho que ver con todo lo que sucedió después. Yo no distinguía a la madre de Santiago de una completa extraña en la calle. Nunca en mi vida había cruzado palabra con esa mujer. Las entregas matutinas y las recogidas vespertinas siempre estaban a cargo de una niñera, una mujer amable y de voz muy suave llamada Paola, a quien había llegado a conocer un poco con el trato diario. Sabía, por supuesto, que Santiago provenía de una familia con dinero de verdad. Era algo que se podía leer con facilidad: la excelente calidad de su pequeña ropa, la ubicación exclusiva de su parada en un barrio privado, el simple hecho de tener una niñera de tiempo completo. Pero no tenía la más mínima idea de cuánto dinero poseían, y lo que es más importante, genuinamente, nunca se me había cruzado por la cabeza que me importara. Él no era un niño rico para mí. Él era simplemente Santiago. Era el niño al que le encantaba ver al perro en la calle Madero. Lo cual es precisamente lo que hace que lo que ocurrió a continuación sea tan extraño, que incluso ahora, tanto tiempo después, todavía me descubro sacudiendo la cabeza con incredulidad. Se trataba de la gran gala benéfica anual del Distrito Escolar de Monterrey.
Ahora bien, por regla general, un evento de esa magnitud no tiene absolutamente nada que ver con un hombre que maneja un camión escolar. Pero recientemente, el distrito había instaurado esta tradición de invitar a un puñado de miembros del personal de cada escuela individual para que asistieran al evento, algunos maestros destacados, un par de asistentes administrativos y sí, un chofer de autobús elegido mediante un simple sorteo como una especie de gesto cálido para celebrar a toda la familia escolar y toda esa palabrería de relaciones públicas. Y cosas del destino, mi nombre fue el que salió de la urna. Estuve a punto de no asistir. Un salón de baile resplandeciente, lleno de donantes adinerados, es probablemente mi forma menos favorita de pasar una velada. Además, tendría que conseguir a alguien de confianza que cuidara a Lucía por esa noche. Pero la directora de la escuela, doña Carmen, una mujer decente y de carácter firme, hizo que pareciera que genuinamente importaba. Me dijo que el hecho de que el personal de apoyo fuera visto en ese lugar significaba algo real para la moral de la escuela. Así que al final cedí. Fui al centro y renté el único traje que he rentado en toda mi vida en la vieja sastrería de don Carlos, un hombre que me ajustó las mangas lo mejor que pudo y me presenté en el evento. Mi plan completo, de principio a fin, era quedarme de pie en silencio en la parte de atrás del salón, cerca de las puertas de la cocina, comer unos cuantos de esos aperitivos diminutos e inútiles que se resisten a ser pinchados por el tenedor, sonreír cortésmente a nadie en particular, y luego escabullirme en el mismo instante en que fuera medianamente educado a hacerlo. Lo que yo no sabía, lo que ni una sola alma había pensado en mencionarle al simple chofer del autobús, era que la mayor donante de la gala ese año, la mujer cuyo nombre estaba impreso en letras doradas en la mitad del programa de la velada, la directora ejecutiva, cuya empresa estaba financiando personalmente la construcción de toda la nueva ala de la escuela, era una mujer llamada Alejandra Flores, la madre de Santiago. Y había una gran cantidad de cosas adicionales que yo tampoco sabía. No sabía que Alejandra Flores había pasado todo ese último año y medio, siendo el blanco de lo que, viéndolo en retrospectiva, solo puedo describir como un asedio en cámara lenta. Porque una mujer joven, hermosa, brillante y recientemente viuda, con una cuenta bancaria multimillonaria, es, según parece, casi la criatura más casada que camina sobre la faz de la tierra. Cada hombre ambicioso, en 3 estados a la redonda, había estado merodeando silenciosamente a su alrededor desde el día en que su esposo falleció. Y me refiero a un tipo de hombre muy particular. El tipo de individuo que mira a una mujer en duelo, con una fortuna enorme, y un pequeño niño huérfano a su lado, y no ve en absoluto a una mujer sufriendo, sino que en su lugar huele una oportunidad financiera que se presenta una vez en la vida. Se hacían amigos de ella, maniobraban en sus círculos sociales, y lo peor de todo, se hacían amigos de Santiago. Lo hacían de forma torpe, transparente, y con toda la gracia de un ladrillo cayendo al suelo. Le compraban a ese niño silencioso regalos carísimos por los que él no mostraba el menor interés. Le alborotaban el cabello perfectamente peinado y lo llamaban campeón o tigre. Actuaban de manera exagerada, demostrando lo maravillosos que eran con los niños, hablando en voz alta siempre que su madre estuviera mirando, y lo ignoraban por completo en el instante en que ella volteaba la mirada. Y Santiago, que no emitía sonido pero que lo veía absolutamente todo, que no tenía otra cosa que hacer en todo el día más que observar, escuchar y notar los detalles, Santiago despreciaba todo aquello. Por supuesto que lo hacía. Los niños siempre lo saben. Los niños son los mejores detectores de mentiras que Dios ha creado en este mundo. Pueden oler una actuación falsa desde el otro lado de una habitación y nunca jamás olvidan quién fue genuino con ellos y quién solo estaba montando un teatro. Y Alejandra, desgastada, hasta no quedar casi nada de ella por culpa de todo aquello, consumida por el duelo,
la soledad asfixiante y el interminable asedio de esos hombres rondando como buitres, en algún momento había dicho una frase, mitad con genuina seriedad, y mitad, creo yo, simplemente para lograr que esos hombres insistentes finalmente se rindieran y la dejaran en paz. Se lo había dicho a su familia, a su junta directiva e incluso de forma muy directa a los propios pretendientes. Y en algún punto del camino, esa frase se había endurecido hasta convertirse en un hecho conocido e indiscutible sobre ella en los círculos de la alta sociedad. Alejandra Flores no consideraría siquiera la remota posibilidad de volver a casarse por ningún motivo, a menos que fuera con un hombre que su propio hijo eligiera por sí mismo. Su hijo, el niño que no hablaba, el niño que no quería tener absolutamente nada que ver con ninguno de ellos. Era, como cada alma en su órbita comprendía a la perfección, simplemente su manera elegante e irrefutable de decir nunca. Era una puerta cerrada con llave, y la llave había sido arrojada al fondo del océano. Porque la única persona viva que podría girar esa cerradura, en particular, se había quedado completamente en silencio 1 año y medio atrás, y no mostraba ninguna señal terrenal de querer girarla por nadie. Así que necesito que se imaginen esa gala ahora mismo. Imaginen a la directora ejecutiva cerca del frente, muy cerca del escenario principal, elegante, compuesta pero exhausta, hasta la médula de sus huesos, bajo ese vestido de diseñador y esa sonrisa ensayada, y orbitada durante toda la maldita noche por exactamente el tipo de hombres pulidos, adinerados y elegibles que les he estado describiendo. Cada uno tomando su cuidadoso turno a su lado para susurrarle galanterías, cada uno con medio ojo puesto en ella y el otro medio ojo clavado en el pequeño niño silencioso que llevaba un saco en miniatura y se mantenía pegado a la pierna de su madre. Cada hombre actuando con calidez y actitud paternal hacia ese niño exclusivamente para el beneficio de los ojos de su madre. Y luego, en el extremo opuesto de ese salón descomunal, imagínenme a mí, parado en el rincón más alejado junto a las puertas de vaivén del servicio de banquetes, sosteniendo un plato de porcelana minúsculo con algo que no podía identificar. Con el cuello de mi camisa rentada, apretándome la garganta contando mentalmente los minutos que faltaban para que fuera decente largarme de ahí e irme a casa con mi hija. Y ahora, imaginen a Santiago, parado allí junto a su madre, en medio de un vasto salón repleto de extraños resplandecientes, donde todos y cada uno de ellos querían sacarle algún provecho a la mujer que le dio la vida. Observando a hombre tras hombre tras hombre, agacharse a su nivel, apuntarle con una enorme y falsa sonrisa plástica y llamarlo amiguito, hombrecito y campeón. Ese abrigo pesado de silencio, 3 tallas más grande que él, descansaba sobre sus pequeños hombros. 6 años de edad atrapado en el medio de todo ese circo social y completamente abrumadoramente solo. Yo ni siquiera sabía que el niño estaba en el edificio hasta que escuché cómo cambiaba la atmósfera de toda la habitación. Ya saben cómo suena un lugar cuando algo fuera de lo común empieza a suceder, la manera en que el murmullo de 300 conversaciones cruzadas cae de golpe, la forma en que las cabezas empiezan a girar en una ola sincronizada. Levanté la vista de mi triste platito de bocadillos, y el salón entero se había quedado en silencio, volteando a mirar algo que ocurría en el centro de la pista. Y ese algo que todos estaban mirando fijamente era un niño pequeño caminando. Santiago se había alejado de su madre, se había alejado del escenario brillante, se había alejado del círculo de hombres importantes que los asediaban, se había alejado de todo ese teatro. Y estaba caminando completamente solo, avanzando en línea recta a través de ese enorme y pulido piso de madera, con 300 de las personas más poderosas e influyentes del Estado, viéndolo hacerlo, trazando una trayectoria única, recta y absolutamente segura.
Me tomó unos vergonzosos y largos segundos comprender que estaba caminando en mi dirección. Genuina y literalmente me giré para mirar detrás de mí, buscando a la persona a la que él realmente debía estar dirigiéndose. Pero no había absolutamente nadie parado a mis espaldas. Solo estábamos yo, las puertas batientes de la cocina y una bandeja de metal llena de copas sucias. Santiago caminó a lo largo de todo ese majestuoso salón, pasando por alto hasta al último millonario presente, ignorando a cada hombre poderoso que había invertido 1 año y medio actuando para impresionar a su madre. Y se detuvo en seco directamente frente a mí. Inclinó su cabeza hacia atrás para mirarme hacia arriba, con esos ojos marrones, serios y tan solemnes que siempre me partían el alma. Levantó su pequeña mano y agarró la mía con firmeza. Y entonces, y este es el momento preciso, que trazó una grieta justo por el medio de toda esa sala silenciosa y resplandeciente, habló. Dijo en voz alta, con una vocecita clara y segura, que la gran mayoría de las personas en ese salón de baile sencillamente nunca en sus vidas le habían escuchado usar: «Él es mi amigo. Él ve al perro conmigo». Nunca, ni antes ni después de ese día, he sentido en mi vida algo remotamente parecido a lo que sentí de pie en ese lugar durante ese único segundo. Porque yo lo sabía. Yo sabía exactamente el precio que le había costado a ese pequeño niño pronunciar esas 9 palabras. Sabía que estaba escuchando cómo 1 año y medio de silencio sepulcral se rompía de par en par en una habitación llena de extraños aterradores solo por mí, por el chofer del camión. Lo hizo porque el chofer del camión bajaba la velocidad para ver a un perro en la calle Madero y jamás nunca le había pedido una sola cosa a cambio. Y entonces levanté la mirada por encima de la cabeza de Santiago y Alejandra Flores estaba de pie a escasos metros de nosotros. Había seguido a su hijo a lo largo de todo el salón. Tenía ambas manos apretadas fuertemente contra su boca, y las lágrimas simplemente le rodaban por el rostro a cántaros. Lloraba abiertamente, frente a toda la élite de la ciudad, porque estaba escuchando la voz de su pequeño hijo en voz alta y en público por primera vez desde el día en que su esposo murió. Y entonces, en medio de ese silencio de cristal vibrante, con 300 de las personas más poderosas conteniendo la respiración, alguien cerca del escenario gritó algo. Y quiero creer que fue con buena intención, pero Dios bendito, esa voz alegre y cantarina resonó hasta el último rincón del lugar. «Bueno, Alejandra, parece que tu hijo finalmente ha elegido». Y el salón entero estalló en risas, unas risas cálidas, encantadas y fascinadas, hasta la médula por la escena. Y como si fueran una sola criatura gigante, 300 personas giraron la cabeza para mirarme a mí, el chofer de autobús con la camisa arrugada y el cuello apretado, enfundado en un traje alquilado de pie, junto a las copas sucias, sosteniendo de la mano al hijo de la multimillonaria. En ese instante comprendí con un horror helado que nació en mi cuero cabelludo, y bajó de golpe hasta mis pies exactamente lo que estaba sucediendo: el juramento. Cada alma en esa maldita habitación conocía el juramento de memoria. Ella se casaría con el hombre que su hijo eligiera. Y su hijo acababa de la manera más pública e innegable imaginable, frente a todas las personas que importaban en esa ciudad, de elegirme a mí. Y aquí, justo en este punto de inflexión, es donde hice la única cosa que ni una sola persona en todo ese salón de baile vio venir. Estoy absolutamente seguro de que cualquier otro hombre en esa habitación lo habría tomado con ambas manos, sin dudarlo un segundo. Las mismísimas puertas del paraíso abriéndose de par en par, sin previo aviso. Una mujer hermosa, bondadosa, brillante y fabulosamente rica, sumada a una famosa promesa pública y la elección abierta de un niño adorado. Todo eso entregado en bandeja de plata, envuelto para regalo frente a 300 testigos de la alta sociedad. Tendrías que ser un completo idiota de sangre fría
para dejar caer una oportunidad como esa. Por eso entiendo verdaderamente por qué todas las personas en esa sala esperaban plenamente que yo sonriera, diera un paso al frente y desempeñara el papel que me acababan de asignar en ese hermoso cuento de hadas que se había escrito por sí solo. En lugar de eso, solté la mano de Santiago. Lo hice con suavidad, con muchísima suavidad, y me arrodillé hasta quedar exactamente a la altura de sus ojos, dándole la espalda a todos esos cientos de rostros sonrientes y expectantes, para que solo fuéramos él y yo, tal como siempre era en el camión por las mañanas. Y le dije en voz muy baja, exclusivamente para él y para nadie más en el mundo: Santiago, eso que acabas de hacer es la cosa más valiente que he visto hacer a alguien en toda mi vida. Gracias por decirle a toda esta gente que somos amigos, porque de verdad somos amigos. Y siempre, siempre vamos a ser amigos. Luego me puse de pie, nuevamente, miré a Alejandra Flores, directamente a los ojos y hablé. Esta vez lo dije lo suficientemente fuerte como para que toda la habitación me escuchara con claridad, porque esa habitación entera era exactamente quien necesitaba escucharlo. Señora, su niño es el muchacho más extraordinario de toda mi ruta, y ha sido el mayor honor de mi año ser el hombre que maneja su camión. Pero necesito decir esta parte en voz alta para que todos los presentes lo escuchen fuerte y claro. Yo no soy el premio de nadie para ser ganado, y este niño no es una llave para abrir ninguna cerradura. Su hijo no eligió a un esposo para usted aquí esta noche. Él eligió a un amigo para sí mismo. Eso es todo lo que hizo, y es un acto puro y verdaderamente hermoso. Y no me voy a quedar aquí parado permitiendo que se tergiverse y se convierta en otra cosa, justo delante de sus propios ojos. Y bajé la mirada de nuevo hacia Santiago, dedicándole una sonrisa franca. Los amigos no necesitan una razón, compañero, y desde luego que no necesitan una recompensa. Nos vemos el lunes por la mañana. Bajaré la velocidad para ver al perro. Y entonces recogí mi abrigo raído del respaldo de la silla, salí caminando de ese lujoso salón de baile con la cabeza en alto y conduje mi viejo auto directo a casa hacia mi hija. Lo hice porque ese pequeño niño acababa de hacer la acción más valiente y pura que yo jamás hubiera presenciado en un ser humano. Había ignorado por completo a una sala llena de farsantes pulidos para reclamar públicamente al único adulto que simplemente le había permitido ser exactamente quien era, con su dolor y su silencio. Y preferiría haber caído muerto ahí mismo, en ese piso de madera fina, antes que permitir que una multitud de extraños deslumbrantes convirtiera algo tan sagrado en un chiste barato sobre casarse con su madre. Él merecía 1000 veces algo mejor que eso. Sus primeras palabras en 18 meses merecían un respeto inmenso, no un circo mediático. Ahora bien, les dije al principio que esto no es un cuento de hadas, y lo decía muy en serio, pero la verdad honesta de lo que ocurrió después es muchísimo mejor de lo que cualquier cuento de hadas podría haber sido jamás. Alejandra Flores me encontró 3 días después, no en una gala fastuosa y mucho menos en una deslumbrante sala de juntas de su empresa. Vino una tarde de martes cualquiera y se quedó parada esperando en mi parada de autobús en la calle Matamoros, justo cerca del patio del perro, casualmente. Llevaba puestos unos pantalones de mezclilla sencillos, sin ningún séquito, sin asistentes personales, y sin chófer que le abriera la puerta. Esperó pacientemente bajo el frío viento del atardecer, a que yo terminara mi ruta de la tarde. Y cuando estacioné el camión y bajé los escalones, ella no empezó la conversación hablando del juramento, no empezó hablando del dinero, ni de la gala bochornosa, ni de una sola pieza de todo ese ruido innecesario. Ella empezó diciendo esto en voz baja: gracias por no tomar la cosa que cada una de las personas en esa habitación quería que tomaras. Cualquier otro hombre vivo lo habría tomado sin dudar. Eres el primer hombre en 2 años que miró a mi hijo
y no vio instantáneamente una herramienta para utilizarlo y llegar a mí. Y así empezamos a platicar. Solo platicar nosotros dos, de pie junto a la acera de una calle común y corriente de Monterrey, mientras un viejo y grande perro cobrador dorado nos observaba todo el tiempo a través de las barras de su cerca. Cerca de ahí, don Arturo, el señor que vende elotes en la esquina, nos miraba de reojo mientras preparaba sus cosas, ajeno a los millones de pesos que representaba la mujer parada a mi lado. Ella me habló sobre su difunto esposo, sobre el largo y extenuante asedio de los últimos 2 años, y sobre lo asombrosamente sola que puede sentirse una persona estando justo en el centro de toda esa inmensa cantidad de dinero. Y yo le hablé sobre mi Lucía, sobre la Ruta 12, y sobre cómo aprendes, después de suficientes años al volante, a leer el día entero de un niño directamente en su rostro cansado. No hablamos del famoso juramento en absoluto ni una sola vez. Simplemente conversamos como 2 padres solteros y agotados, parados en una parada de camión, lo cual, cuando le quitas todas las capas y el ruido externo, es exacta y completamente lo que ambos éramos debajo de todo lo demás. Voy a ser muy cuidadoso con ustedes en este punto, porque esta siguiente parte es el verdadero corazón del asunto, y me niego rotundamente a abaratarlo. Yo no me enamoré de Alejandra Flores porque fuera inmensamente rica. Dios sabe que el dinero no era otra cosa en el mundo más que una tremenda complicación, un obstáculo gigantesco y amenazador que me mantuvo seguro durante meses y meses de que la cosa más sabia y decente que podría hacer era mantener mi distancia de esa mujer por completo, porque la última cosa que querría hacer en esta tierra era darle la razón a ese salón de baile, lleno de gente riéndose de mí. Y ella, por su parte, definitivamente no se enamoró de mí, porque yo fuera un hombre pobre, noble, humilde y puro, la sal de la tierra. Ella habría visto a través de una farsa así en un latido de su corazón. Y francamente, eso le habría dado asco a ella y a mí también. No, lo que realmente sucedió entre nosotros fue un proceso muchísimo más lento, muchísimo más silencioso y muchísimo más real que cualquiera de esos clichés baratos de telenovela. Fueron 2 personas que habían sido desgastadas hasta los huesos por sus propios duelos privados, que lentamente descubrieron que podían simplemente sentarse juntas, tomar un café y ser 2 seres humanos comunes y corrientes, con un pequeño niño silencioso entre ellos, que a su manera única ya nos había elegido a los 2. Santiago fue el casamentero, pero de ninguna manera, en la forma en que todo ese salón de baile pensaba que lo era. Él no me eligió para su madre. Me eligió para él mismo. Y su madre, observando muy de cerca durante las semanas y meses que siguieron la forma en que un hombre de clase trabajadora trataba a su precioso hijo, cuando supuestamente no había absolutamente ninguna ganancia material para él, en ello, poco a poco, me eligió a mí también. Lo hizo enteramente por su cuenta, a su propio ritmo y por sus propias y válidas razones. Y ese es el único orden posible en el que algo así podría haber sucedido para que siguiera siendo algo genuino. Nos tomamos las cosas con mucha calma. Fueron meses y meses de ir despacio. Honestamente lo hicimos por el bien de Santiago mucho más que por el nuestro. Bajo ninguna circunstancia iba a permitir que ese niño se encariñara con algo que todavía pudiera desmoronarse y romperle el corazón de nuevo. Nos casamos 1 año y medio después. Fue una ceremonia muy pequeña e íntima. En el patio trasero de una casa, en una tarde brillante y soleada, lejos de los reflectores. Y ese día, Santiago habló sin parar desde que empezó hasta que terminó. Resulta que una vez que esa represa en particular finalmente se rompió en aquella gala, ese niño tenía 1 año y medio sólido de palabras acumuladas, guardadas simplemente esperando salir a borbotones. Y, para ser franco, no han dejado de salir desde entonces. Mi Lucía fue la niña de las flores, irradiando felicidad con su vestido blanco.
Y por supuesto, había un perro cobrador dorado presente en la boda. Para entonces, ya le habíamos conseguido a Santiago un perro propio, un perro rescatado grande y torpe. Y Santiago lo había bautizado como Madero en honor a la calle donde toda esta historia comenzó. Y aquí es a donde mi mente sigue regresando una y otra vez la idea a la que le sigo dando vueltas en la cabeza. Cada una de las personas en ese lujoso salón de baile aquella noche creyó que la historia que estaban presenciando era la del suertudo chofer de autobús que logró que el hijo de una multimillonaria lo eligiera, ganándose toda la lotería en una sola noche. Pero esa nunca fue la verdadera historia. Ni siquiera estuvo cerca de serlo. La verdadera historia es que un niño pequeño y afligido por la pérdida de su padre pasó 1 año y medio de su corta vida en completo silencio, porque el mundo entero a su alrededor seguía ansiosa y asfixiantemente tratando de arreglarlo. Y la única persona que simplemente lo vio tal como era, en lugar de intentar cambiarlo, quien solo bajaba la velocidad del autobús para que viera al perro, le daba los buenos días de corazón y no le pedía absolutamente nada. A cambio resultó ser la única persona en toda la faz de la tierra hacia la que su maltratado corazoncito finalmente se inclinó en una habitación repleta de personas que lucían muchísimo más impresionantes de lo que yo jamás luciré. Los niños son los mejores detectores de mentiras que Dios ha fabricado. Santiago no ignoró a todos esos millonarios por accidente o al azar. Pasó de largo junto a cada uno de ellos porque había pasado 18 largos meses sin nada que hacer, más que observarlos en silencio mientras actuaban. Y él sabía con esa certeza profunda en los huesos que solo un niño puede tener que ni uno solo de ellos lo había visto realmente jamás. Y yo sí lo hice. Esa es la totalidad del misterio. Esa es la única cosa que yo hice y que ninguno de ellos hizo. Yo lo vi. Al día de hoy sigo manejando la Ruta 12. La gente me pregunta con frecuencia ¿por qué diablos sigo haciéndolo? Seguramente ya no necesito el cheque de mi sueldo quincenal, supongo que no ahora. Pero pienso en todos esos otros niños que suben mis escalones cada mañana, cada uno de ellos cargando cosas que son demasiado pesadas para sus pequeños hombros. Y pienso en cómo la mayoría de ellos tienen a alguien en sus vidas intentando arreglarlos con ansiedad. Y pienso que no hay suficientes personas que estén simplemente dispuestas a verlos. Y me digo a mí mismo que este podría ser el trabajo más importante que podría tener. Tengo el privilegio de ser el hombre que dice, «Buenos días, qué gusto verte», y genuinamente sentir cada palabra de esa frase para 40 niños al día en ese frágil medio segundo antes de que el mundo inmenso y cruel les ponga las manos encima por el resto de la jornada. Santiago me enseñó que poder hacer eso por un niño no es algo trivial. De hecho, he llegado a creer que podría ser la cosa más grande que existe. Gano un sueldo decente. Nunca seré rico en la manera en que esa sala llena de gente entendía la palabra riqueza. Y la extraña verdad es que me casé con una mujer que tiene más dinero del que jamás sabré qué hacer con él. Pero eso no ha cambiado absolutamente nada acerca de quién soy en mi esencia, ni sobre el hecho de que sigo subiendo a ese camión amarillo todas las mañanas. Hay una versión paralela de esa noche de gala, donde yo tomo el trofeo, donde simplemente sonrío, doy un paso al frente y dejo que 300 personas encantadas me escriban directamente en su cuento de hadas, en ese mismo instante. Y tal vez, quién sabe, tal vez incluso las cosas habrían funcionado bien al final. Pero no existe ninguna versión de esa noche en la que yo hago eso. Y al mismo tiempo, puedo arrodillarme, mirar a ese niño valiente directamente a los ojos y saber en el fondo de mis entrañas que protegí la cosa más valiente que él hizo de ser convertida en una broma barata sobre su madre. Elegí al niño por encima del cuento de hadas. Y al final de todo,
Resultó que el niño fue el puente por el que conseguía toda la familia de todos modos. Es graciosa la forma en que funcionan estas cosas a veces. Haces lo genuinamente correcto por un niño esperando completamente que no salga nada en absoluto de ello, y resulta ser exactamente lo que te entrega todo lo que importa en la vida. Esa noche, la misma noche de la gala, antes de que cualquiera del resto de estas cosas hubiera siquiera comenzado a suceder, llegué a mi casa. Mi Lucía todavía estaba despierta, pasada su hora de dormir, y me preguntó qué tal había estado la gran y elegante fiesta. Y le dije que había sido algo realmente asombroso. Me preguntó si había pasado algo interesante ahí. Y yo me quedé parado en nuestra modesta cocina. Pensé en un pequeño niño silencioso, cruzando un enorme piso de salón de baile, él solo. Y le dije, sí, mi niña. El niño más valiente que conozco usó sus palabras esta noche. Fue la mejor cosa que he visto en mi vida. Ella no entendió a qué me refería con eso en ese momento y está perfectamente bien. Ahora tiene un hermanastro que le habla hasta por los codos todos los días y un perro torpe llamado Madero con quien jugar. Así que creo que hoy en día lo entiende a la perfección a su propia manera. El paso del tiempo nos regala una perspectiva invaluable, y al mirar atrás hacia aquel día me doy cuenta de que la vida entera se teje no con los hilos dorados de la riqueza, sino con la hebra invisible de la atención genuina. Cuando llegamos a cierta edad, después de haber caminado por caminos pedregosos y haber cargado nuestros propios silencios, aprendemos que el mayor acto de amor que un ser humano puede ofrecer a otro no es solucionar sus problemas, ni llenarlos de consejos, ni colmarlos de bienes materiales. El amor más profundo reside en la simple y poderosa capacidad de estar presentes. Vivimos en un mundo que constantemente exige resultados, donde todos llevan prisa por llegar a ninguna parte y donde las personas, especialmente los más vulnerables, a menudo se sienten como proyectos que deben ser completados o reparados. Pero el alma humana no es una máquina descompuesta. Es un misterio que requiere testigos silenciosos y compasivos. El verdadero valor de una persona no se mide por la atención que atrae en un salón deslumbrante, sino por su disposición a mirar hacia los rincones oscuros y notar al que nadie más ve. Aceptar a alguien en su dolor sin empujarlo a sanar antes de que esté listo es brindarle un refugio seguro. Es en esa aceptación incondicional donde los corazones magullados encuentran finalmente la fuerza para volver a latir. La compasión no necesita escenarios ni aplausos. Se ejerce en las paradas de autobús, en las esquinas, en los gestos cotidianos que pasan desapercibidos para la mayoría. Hemos olvidado cómo detenernos, cómo bajar la velocidad de nuestras propias vidas lo suficiente como para notar qué es lo que hace sonreír al otro. Cuando regalamos nuestro tiempo sin esperar facturar un favor a cambio, cuando miramos a los ojos de alguien y le confirmamos su existencia sin pedirle que justifique su valía, estamos sembrando milagros silenciosos. Y esos milagros, aunque pequeños y discretos como una semilla bajo la tierra, son los únicos capaces de romper los silencios más pesados. La verdadera riqueza de la madurez es comprender que nadie nos pertenece, que los afectos no se compran ni se ganan con trucos, sino que florecen de forma natural cuando dejamos de exigir y comenzamos simplemente a acompañar. A fin de cuentas, todos somos en el fondo almas solitarias, buscando una mirada que nos reconozca en medio del ruido, esperando encontrar a esa persona que baje la velocidad de su paso solo para caminar a nuestro lado. Y cuando encontramos a esa persona, o mejor aún cuando logramos ser esa persona para alguien más, descubrimos que hemos encontrado la clave de una existencia verdaderamente significativa, una vida donde el amor es simplemente el acto radical de ver y dejar ser.